Supongo que todos nos habremos preguntado alguna vez el cómo habrá evolucionado la música para pasar de tocar flautas de hueso a crear y escuchar géneros tan distendidos e importantes como la ópera, sinfonía, jazz o incluso reggaetón. Bueno, reggaetón no, esto es serio, vamos, reggaetón no. Hay muchos libros y tratados súper aburridos que hablan sobre esto, pero yo, por vosotros y para que aprendáis un poco sobre la historia de la música, voy a haceros el trabajo sucio de resumírosla. Pero no la que estamos todos acostumbrados, centrada en Europa y Mozart y Beethoven y demás compositores, sino la historia de la música española y andaluza. Todo el pifostio musical que se formaría a lo largo de los siglos en España tiene comienzo tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en la época visigótica, donde los rituales y cánticos religiosos de los visigodos, quienes vivían en la península en esta época, confluyeron y se estandarizaron cuando este señor, Recaredo I, que más de uno se acordará de él de habérselo estudiado en el instituto, se convierte al cristianismo, ya que antes de esto eran arrianistas. También apuntar que era bastante probable que los visigodos tuvieran también sus cánticos y demás idas de olla profanas, pero bueno. En el año 711 entran en el terreno de juego peninsular los musulmanes, que comenzaron la invasión de la misma trayendo también consigo cánticos y rituales musicales, tanto religiosos como profanos, mientras que en la parte que no habían conquistado, al norte de la península, los cristianos seguían con sus mismos ritos y cantos litúrgicos. Hay que apuntar que entre el año 711 hasta el 1600 aproximadamente convivieron en la península judíos, musulmanes y cristianos, ahí todos justicos, aunque la reconquista terminase en 1492. Pero bueno, volvamos a los territorios que nos interesan, al menos en los primeros años de la Edad Media, al norte de la península. Tras la conquista musulmana, existían varios monasterios muy importantes en el desarrollo del rito visigótico, el rito hispánico, rito hispano-visigótico, rito mozárabe, pero ¿cuántos nombres tiene esto? Da igual cómo los llaméis. Algunos fueron el de Santo Domingo de Silos en Burgos, el de San Millán de la Cogolla en La Rioja o también en las ciudades de León y Toledo. En estos sitios se conservan documentos top a la hora de saber qué hacía la gente en las misas, con manuscritos y antifonarios, que los antifonarios son así, a grosso modo, libros donde se recopilaban los cantos, aunque con primitivas notaciones musicales que ni ellos muchas veces se entendían. De los más de 5.000 cantos que se conservan, solo se han podido transcribir 21 melodías, ya que cuando fueron escritas todavía no se usaba un sistema de escritura musical capaz de indicar la altura relativa de los sonidos, lo que se conoce como escritura adiastemática. En el siglo VIII, el Papa Gregorio cambiaría las reglas del juego, imponiendo en todo el territorio europeo cristiano el rito franco-flamenco, que todos conoceréis y amaréis, os lo aseguro, por el sobrenombre de canto gregoriano. La desaparición del rito hispánico estaba a punto de suceder, aguantando el último reducto de uso en Toledo, allá por el 1080. Si esto os ha parecido aburrido, abrochad el cinturón porque entramos de lleno en la época oscura de la música. Y nuestro gran aliado para explicar o contestar preguntas incómodas que nos hagan nuestros colegas y o profes sobre esta época es la frase "lo siento, no lo sé, escasez de fuentes", porque será el eslogan que más se repita por lo menos hasta el clasicismo musical español cuando no sepamos qué pasó con qué cosa. Tiene telita. Volviendo al hilo, ya en el siglo X se comienzan a vislumbrar los primeros cantos profanos en lengua vernácula, esto es, el idioma que se habla en un territorio concreto. Esto vino principalmente por los primeros trovadores de Trovia, que iban yendo de un lado para otro con sus movidas y cantando cosas que a todo el mundo le gustaba. Pero si los trovadores eran extranjeros, ¿cómo llegaron a la península? Pues muy fácil. La peña del Reino de Aragón se llevaba muy bien con los provenzanos de Francia, de donde eran los trovadores, no de Trovia, no lo creáis. Por lo que muchos músicos venían a la península con sus cantos al Reino de Aragón. La otra razón sería la mayor zona de intercambio de información antes de internet y de los callejones oscuros a medianoche, el Camino de Santiago, donde miles de peregrinos confluían cada año. Las canciones de los trovadores de esta época se conservan en varios cancioneros, dos en Lisboa, otro en el Vaticano y el que nos interesa, el Pergamino Bindel, que ahora mismo está en Nueva York. El Pergamino Bindel recoge las llamadas cantigas de amigos del trovador gallego Martín Codax. Fíjate que si son conocidas que hasta Amaral le hizo una versión a una de las 7 que se conservan, a la de Ondas do Mar do Vigo. En general, las cantigas eran las canciones en idioma galaico-portugués que cantaban los trovadores de la época, con temática amorosa, de sátira o religiosa, entre otras. Pero ahora llega uno de los personajes más importantes de la historia de la música española y de España en general, y no es Kiko Rivera, es Alfonso X el Sabio. Alfonso X tenía el poder del Reino de León y de Castilla, y quería hacer así como una especie de Wikipedia en su tiempo, abriendo, entre otras instituciones, la Escuela de Traductores de Toledo. En lo musical, quiso recopilar los grandes éxitos de las cantigas religiosas del momento. Ejemplo de ello son las cantigas de Santa María, una maravillosa recopilación de 420 canciones de alabanza y relatos milagrosos de la Virgen María, incluidas en un cuádruple códice más CD con una maravillosa edición limitada con tapa de cuero y miniaturas a todo color. Tan limitada que solo hay 4 códices y ninguno igual. Esto es, que las 420 cantigas están repartidas en 4 libracos por toda España y Florencia.
Alfonso X era también mecenas de muchos artistas y trovadores, los cuales participaron en esta recopilación. Pero se dice que hasta el propio rey hizo sus pinitos y se animó a escribir algunas cantigas, míralo. Los códices donde se encuentran las cantigas nos sirven también para hacernos una idea de qué instrumentos se tocaban alrededor del siglo XIII y XIV, gracias a las numerosas miniaturas que incluye. Todo esto en cuanto a música profana medieval española, y volviendo al tema religioso, lo que lo petaba ya no era el canto gregoriano monódico, con una sola melodía, sino que ya empezaron a experimentar con cantos polifónicos a 2 y 3 voces. Esta de aquí, con Gaudeam Catholici, se le considera la pieza polifónica más antigua conservada hasta la fecha. En Santiago de Compostela, el monasterio de Santa María la Real de Burgos o en el del Montserrat se conservan tanto el Códice Calixtino, el Códice de la Huelga o el Libro Rojo respectivamente. Estos libros recogen principalmente cantos religiosos monódicos y los primeros polifónicos de la liturgia en la península alrededor del siglo XIII, además de servir como guía Repsol a los peregrinos que van a los distintos sitios donde se conservan. Ahora vamos a bajar a hacer una visitilla a nuestros colegas musulmanes a ver qué se cantaban alrededor del siglo VIII en adelante. Pasaremos a hablar entonces de la música andalusí, la cual vivió su periodo de mayor esplendor durante el califato de Córdoba en el siglo X. No se conserva ningún tipo de música profana debido a la escasez de fuentes. ¡Oh yeah! Por aquel entonces la notación musical ni existía, así que no tenían dónde apuntar las melodías que se le ocurrían. Pero lo que sí conservamos son algunas de las formas líricas y musicales andalusíes, como lo son las nubas, las muasajas, los cegel, entre otras, cuyos principales autores que se conozcan son Ciriab y Abenpache. Esto en cuanto a música profana. En cuanto a música religiosa, no se descarta que muchos de los ritos actuales provengan de los de esta época, así que nos podemos hacer una idea de cómo eran. En general, esto es todo en la Edad Media. ¿Cómo vais? Espero que sigáis despiertos, porque vamos a entrar de lleno en el Renacimiento, ya después de la Reconquista y con los reinos peninsulares más o menos definidos. Ojo, porque esta época se considera la edad de oro de la música española, y no es para menos, porque nuestros compositores estaban en el top 5 de artistas del Spotify del momento. A partir de este siglo comenzarán a surgir las diversas capillas musicales dentro del entorno cortesano, así como tratados y publicaciones que permitirán poco a poco la mayor expansión de la música en la sociedad. Las capillas musicales eran las denominaciones que recibían los diversos grupos de músicos que servían a un noble, a un monasterio o iglesia o a la corte real. Cada casa real o ducal tenía una o varias de estas capillas bajo su dirección, y al frente de estas capillas se encontraba la figura del maestro de capilla. Por otro lado, en la música profana renacentista encontramos los romances, las canciones, los villancicos y la ensalada. No se me da la pinza, ensalada. Y los villancicos tampoco eran los que pensáis. Os lo resumo. La palabra villancico viene del término villa y quiere decir canción de villano, es decir, de los habitantes de la villa. Al principio no tenían temática religiosa, eso vino más adelante. Y sobre las ensaladas, pues más o menos como lo que son, un batiburrillo de canciones, letras en varios idiomas, onomatopeyas, temas y demás cosas que al compositor se le ocurriesen. Y ahora podremos hablar sobre compositores a ciencia cierta, ya que la mayoría de ellos comenzaron a incluir referencias a su autoría en los cancioneros de la época de los Reyes Católicos en adelante. En estos cancioneros, como el de Palacio, el de la Colombina, el de Segovia, entre otros, observamos la gran cantidad de compositores repartidos por toda la geografía peninsular y la cantidad de obras tanto religiosas como profanas que albergan. El autor más conocido de los primeros compases del Renacimiento no es otro que Juan de la Encina, quien también fuera poeta y dramaturgo. Nos dejó composiciones polifónicas y villancicos tan relevantes como Levanta Pascual, levanta. También destaca Mateo Flecha el Viejo, que destacó por sus ensaladas. Otros nombres pueden ser Francisco de la Torre, no el alcalde de Málaga, aunque pueda parecerlo por la edad, Juan de Triana, Juan de Ancheta, Pedro Lagarto, entre muchos otros. Ya en el siglo XVI y bajo el reinado de los Austrias, se produce un desarrollo en la imprenta musical que favorece la expansión de la música por toda España y la proliferación de la música instrumental profana e instrumentos como la vihuela, madre de nuestra guitarra actual. La música sigue recopilándose en tratados y demás publicaciones, donde autores de la época como Luis de Narváez, Alonso Mudarra, entre otros muchos, ayudaron en la evolución del instrumento renacentista y compusieron obras para los mismos. Destaca también la figura de Antonio de Cabezón, muy importante en el desarrollo y en la historia del denominado órgano español u órgano ibérico. En cuanto a la música vocal profana, siguen recopilándose canciones en cancioneros, como el de Medina Celi o el de Uppsala. Y ya sí que sí, entramos en el meollo del asunto, en lo guapo, en lo interesante, ¿dónde está la chicha? En la época donde éramos los reyes del mambo. Bueno, del mambo no, pero de la polifonía religiosa ya te digo yo que sí. Señoras y señores, les presento a Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria.
Ordenados cronológicamente y muy resumidamente, fueron maestros de capilla y compositores que viajaron a lo largo y ancho de la geografía española e incluso extranjera, ciudades como Roma, Venecia, Lisboa, etc., componiendo misas, motetes y piezas religiosas y profanas, excepto Tomás Luis, que era un beatón y solo componía cosas religiosas. También aprendieron de los grandes maestros de otros países, como lo fuera Giovanni Pierluigi da Palestrina. Y aunque os suene un poco murciano, os digo yo que no era de Murcia. Hay que decir que cada uno de ellos da que hablar hasta para una serie documental, pero bueno, intentaré ser breve, que bastante he dado la chapa hasta ahora y lo que os queda. Destacar que el Concilio de Trento y la Contrarreforma de 1563 fastidió un poco la obra y el enfoque de Francisco Guerrero, quien tuvo que cambiar un poco su estilo compositivo, ya que en toda Europa las piezas religiosas pasaron de ser con una única melodía en latín a tener hasta 3 y 4 voces, cada una en un idioma diferente, con textos distintos, algunos hasta con temática cuasi profana y basado en canciones populares. La Iglesia no estaba muy de acuerdo con esto y se lo quitó de un plumazo mediante la Contrarreforma musical. Tanto los sevillanos Morales y Guerrero como el avilés Victoria dejarían un inmenso legado en forma de música, llegando su obra a atravesar fronteras, gracias a las diferentes ediciones que se publicaron de las mismas. También llegaron a ser referentes estilísticos no solo en España, sino en toda Europa, tanto que esa importancia llega hasta el día de hoy y es reconocida en todo el mundo. Destacamos de estos tres a Tomás Luis de Victoria, quien revolucionó la forma de componer música vocal, incluyendo en su misa pro Victoria 9 voces divididas en 2 coros. Sí, el mismo coro se dividía en 2, lo que se denomina policoralidad, una cosa loca para la época. Y después de todo esto, saltamos al barroco, ya que Tomás Luis de Victoria nos sirve un poco de bisagra entre los dos periodos. Aquí, bueno, la cosa empieza a decaer un poco. Si en el siglo anterior era el siglo de oro de la música, ahora quizás pase a ser de plata. ¿Y esto por qué? Pues porque aficionados como Cervantes, Góngora, Velázquez, Murillo y demás gente comienzan a hacer barbaridades artísticas, siendo el barroco la etapa dorada de artes como la literatura y la pintura en España. ¿Y recordáis lo del eslogan de escasez de fuentes? Pues aquí os voy a contar un pequeño episodio del por qué se utiliza tanto. Gran parte de la música compuesta en el barroco se documentaba y se guardaba en el archivo del Palacio Real. Y con suerte, porque la administración de entonces le daba bastante igual la música. Total, teniendo el teatro. Bueno, resulta que alguien se dejó el butano encendido en el archivo y bueno, pues salió ardiendo. Escasez de fuentes. Cientos de obras reducidas a ceniza en un ratito. ¿Cómo te queda? Pero no os alarméis, porque se conservan todavía algunos ejemplos de música barroca española, aunque se siguen interpretando principalmente repertorio renacentista. Algunos autores de música vocal religiosa del barroco son Felipe Roger, Sebastián Comes o Francisco Valls, con su misa a escala aretina. Sobre la profana volvemos a lo de siempre, cancionero lleno de música. Destaca el de la Sablonara, con canciones de autores como Juan Blas de Castro, Manuel Machado, no era el hermano de Antonio Machado, Joan Pau Pujol, entre otros. Y auténticos hits del verano como lo son De tu vista celoso, esta de autor anónimo, escasez de fuentes, ya sabéis. Aunque nos estamos olvidando de los verdaderos protagonistas del barroco, la ópera y la zarzuela. Aunque tengan términos distintos, en esta época era muy difícil diferenciarlos, por no decir que eran lo mismo, ya que su temática era prácticamente la misma, temas de la mitología griega. Lo que más ayuda a diferenciarlos es si el autor puso o no que era una ópera o una zarzuela, no te voy a mentir. La primera ópera representada en España fue La selva sin amor, de Piccinini, aunque no se conserva la música, pero sí se sabe que el texto era de Lope de Vega. Realmente mi favorita es sin duda La guerra de los gigantes de Sebastián Durón, que aquí os dejo un cachito para que la escuchéis. Y las primeras zarzuelas, aunque fueron experimentos para interpretarse en las jornadas de caza de la realeza, fueron El Golfo de la Sirena y El Laurel de Apolo, que tampoco se conserva música, y se le atribuye el libreto a Calderón de la Barca. Por problemas meteorológicos se decidieron representar en el interior del Palacio de la Zarzuela, y aquello pues era una fiesta. De ahí su nombre, del Palacio de la Zarzuela. Ahora nos vamos al siglo XVIII, el cual pilla un poco de 3 etapas o corrientes musicales. Estas son el barroco, el estilo galante y el clasicismo, por lo que no se puede establecer una o varias etapas diferenciadas. Aquí ya se desmadra la cosa. ¿No os ha extrañado que el compositor de la primera ópera española fuera italiano? ¿What the fuck? Esto se debe a que en el siglo XVIII la peña cortesana, como pasaba de que la iglesia solo les dejase componer música religiosa, decidió traerse músicos de la élite en esa época, italianos, como lo serían Scarlatti, Brunetti, Boccherini, entre muchos otros, además de compañías italianas de ópera. Los compositores italianos establecidos en España destacaron por su música instrumental, para cámara, solista, sinfonía, etc. Por eso el siglo XVIII musical español se puede decir que es de todo menos 100% hecho en España, aunque hay excepciones. También destacar que si la única importación de música europea venía de Italia, poquísimas obras de otros compositores europeos llegaron a España hasta mucho después. Pero hay una excepción, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, de Haydn, obra encargada por el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz.
Una de las excepciones de las que te hablaba anteriormente es el padre Antonio Soler, sacerdote y alumno del mismísimo Scarlatti. Compuso gran cantidad de obras, las cuales emplean ritmos propios del folclore andaluz, como el bolero o la saeta. Otro ejemplo puede ser el de José Herrando o el de Juan Francés de Iribarren. Pero bueno, dejamos a un lado la importación de autores y nos metemos de lleno en el siglo XIX, donde la cosa comienza a ir para adelante de nuevo. Todo el mundo supongo que conocerá a Mozart o al menos ha oído hablar de él, ¿no? Y si os digo que nosotros también tuvimos uno, sí, es cierto que Mozart murió joven. Pues anda que el nuestro, 20 añitos nada más. Juan Crisóstomo de Arriaga, para servirle. Con 20 años ya nos dejó algunas perlitas de talento y prodigio, como lo son su sinfonía en re menor o la obertura de Los Esclavos Felices, además de un montón de cuartetos de cuerda y demás piezas pequeñas. Ay, de no ser por la tuberculosis lo que hubiera llegado a ser, hijo mío, pero es lo que hay. En este siglo íbamos un poquito atrasados estilísticamente con el resto de Europa, ya que se seguía componiendo e interpretando música de corte más clásico, al menos en la primera mitad del XIX. A partir de la segunda entra en escena, y nunca mejor dicho, el boom de la zarzuela y el nacionalismo español. Esta nueva zarzuela no guarda mucha relación con su antepasada del barroco, sino que se parece más a las tonadillas escénicas, que eran intermedios cantados en las funciones de obras teatrales, con temas algo más cotidianos, por así decirlo, y más españolizados, también con una fuerte presencia de elementos folclóricos. Se interpretaban textos tanto cantados como hablados, así que la nueva zarzuela cogería prestado todos estos elementos de las tonadillas escénicas. Dentro de la zarzuela se distinguen dos tipos, la zarzuela o género grande y la zarzuela o género chico. Las del chico solían tener una extensión más breve, de un acto y con una tendencia más populista. Por esta razón era la que más se consumía. Las zarzuelas del género grande no guardaban muchas diferencias con su hermana pequeña, salvo la duración y el número de actos. Hay que decir que se siguieron componiendo óperas españolas, pero debido a la expansión de la zarzuela apenas había gente que la viera. Algunos ejemplos de zarzuelas son La Revoltosa, El Baile de Luis Alonso, El Tambor de Granadero, El Barberillo de Lavapiés o La Gran Vía. El nacionalismo español es la corriente estilística que emplea recursos y elementos propios del folclore español, aunque en mayor parte del andaluz. El pionero en usarlo para sus composiciones fue el catalán Felipe Pedrell, maestro de muchos compositores de las siguientes generaciones, como sería Isaac Albéniz. Otros compositores dentro de la corriente del nacionalismo español serían Enrique Granados, Manuel de Falla, Joaquín Turina, etc. Algunas obras ejemplares de estos compositores son la Suite Iberia de Albéniz, la Suite Goyesca de Granados, El Amor Brujo de Falla, La Procesión del Rocío de Turina, entre muchas otras. Y sin darnos cuenta ya estamos en el siglo XX. Oye, seguí ahí, ¿no? Pues venga, prepararos que os voy a presentar a los últimos protagonistas de esta historia. En la primera mitad del siglo XX, compositores como Falla, Turina, Esplá, Conrado del Campo, Julio Gómez o Guridi continuaron con las composiciones de la corriente del denominado sinfonismo español, además de otras obras para cámara, instrumentos solistas, ópera, zarzuela, etc., como pueden ser El Caserío, La Danza Fantástica de Turina, etc. A estos compositores, como a los de finales del 19, se le incluye en la generación del 98 musical. Falla sirvió un poco de enlace entre esta generación y la generación denominada del 27, con nombres como Ernesto y Rodolfo Halfter, Rosa García Ascot o Salvador Bacarís, quienes tenían a Falla como referente y realizaban composiciones dentro del nacionalismo vanguardista, el impresionismo y el neoclasicismo, del cual fue pionero Falla. También comenzaron los intentos de dodecafonismo y otras corrientes vanguardistas existentes en Europa. Dentro de esta generación destacan el grupo de los 8, con Ernesto y Rodolfo Halfter, Ascot, Bacarís, etc. Y el grupo catalán, con autores como Roberto Gerard, Federico Mompou o Eduard Toldrá. De esta generación os destaco obras como el concierto para guitarra y orquesta de Bacarís, el concierto para violín de Gerard o el ballet La Romería de los Cornudos de Pitaluga. Pero con la guerra civil y la dictadura franquista, la evolución compositiva hacia las vanguardias musicales se vio frenada en seco, y la censura del régimen solo permitió aquellas composiciones tonales y españolistas, sin experimentos vanguardistas. Y a partir de este momento la zarzuela y la copla pasarían a ser la música popular y de entretenimiento. Algunos autores que ejercieron su obra bajo la censura fueron Joaquín Rodrigo, Joaquín Nin o Pablo Sorozábal. En la misma línea temporal, pero en un espacio diferente, los compositores de la denominada generación del 51 decidieron retomar los logros y estilos empleados antes de la guerra civil, dando lugar también a una mezcolanza de estilos de las vanguardias europeas. A nosotros su música no sonará fatal, pero para ellos tenía sentido, créanme, no los toméis por locos. De esta generación destacan autores como Ramón Barce, el célebre Antón García Abril, sí, el de la Sintonía del Hombre y la Tierra, Manuel Carrà o Luis de Pablo. Repito, no están locos. Bueno, poquito sí, pero no tanto como los que vienen ahora. Finalizando ya nuestro viaje, nos queda destacar a los últimos compositores del siglo XX, como lo son Francisco Guerrero Marín, Javier Darías o Jesús Rueda, entre otros. Aquí os dejo con una obra para que os deleitéis.
De las últimas generaciones de compositores españoles podemos destacar a Zulema de la Cruz, David del Puerto o José María Sánchez Verdú, entre otros. Y ya para terminar del todo, os dejo un poco también de la obra de uno de mis compositores españoles favoritos y uno de los compositores españoles estrella del siglo XXI. Óscar Navarro. Este tío compone de todo. ¿Y cómo compone? Desde pasodobles hasta música descriptiva, como puede ser su obra de Libertadores, El Arca de Noé o Hispania. Por no hablar de sus conciertos de clarinete, que son una pasada. Y su concierto para trompa ya es que ni te cuento. O sea, y Andrés Contrabandista. ¿Qué me dice de Andrés Contrabandista? Pedazo de paso doble. Espero que os haya gustado esta para nada seria y brevísima explicación de lo que es la historia de la música en España y en Andalucía, ya que este vídeo no es más que mi trabajo de fin de curso de la asignatura de música española y andaluza que curso en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Espero que también hayáis aprendido algo y os invito a investigar más sobre la música española, que es un mundo inmenso y maravilloso como ya habréis visto. Y ya que estoy, saludar a mi profe Cecilia y a mis compañeros de clase y a todos mis amigos que puedan ver este vídeo, que no se metan mucho conmigo y que no me echen en cara que no haya sido muy meticuloso y específico en algún aspecto. Y que este estilo más desenfadado os haya hecho enteraros un poquito mejor de lo que se cocía en las cocinas de los compositores españoles desde la Edad Media. Sin más me despido, yo soy Ángel Villegas y esta ha sido la historia de la música española y andaluza.